Imaginemos el Egipto del siglo XIV a.C., un imperio inundado por la luz del sol, con dioses en cada templo y un faraón todopoderoso. En este escenario surge Akenatón, un monarca tan enigmático y polémico que apenas tiene parangón en la historia egipcia. Conocido como el faraón hereje, Akenatón rompió radicalmente las tradiciones milenarias, proponiendo un culto exclusivo al disco solar Atón. Su reinado, breve pero intenso, estuvo marcado por cambios sociales, artísticos y políticos sin precedentes. Cambió su nombre, trasladó la capital, instauró templos abiertos al cielo y trató de borrar a los dioses antiguos. Esta historia fascinante, al mismo tiempo revolucionaria y controvertida, nos invita a viajar a un Egipto diferente, donde solo un dios brilla en el firmamento. Akenatón nació como Amenhotep IV, hijo menor del poderoso faraón Amenhotep III y la reina Tille. Creció en la opulencia de una corte próspera. Su padre gobernó durante años de paz y abundancia. Tenía un hermano mayor, el príncipe Thutmose, que murió prematuramente. Si Thutmose no hubiera fallecido, el dramático período de Amarna quizá nunca habría ocurrido. Existen indicios de que Amenhotep IV pudo compartir el poder con su padre en los últimos años de Amenhotep III, pues este último enfermó gravemente. Pero esto es tema de debate académico. Al heredar el trono, hacia el 1353 a.C., Amenhotep IV siguió inicialmente las políticas y creencias de su padre durante 5 años. En ese tiempo, la corte continuó adorando a Amón y celebró festivales reales sin cambiar el rumbo del imperio. Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar en el 5º año de su reinado. Al cumplirse el 5º año como faraón, Amenhotep IV sorprendió al reino, se apartó del culto a Amón para venerar exclusivamente al Atón, el disco solar, elevándolo a la deidad suprema del estado. Para reflejar su nueva fe, cambió su nombre por Akenatón, que significa efectivo para Atón. Desde entonces proclamó que él mismo era el único intermediario entre el Atón y el pueblo, suplantando la antigua tradición politeísta. El cambio fue drástico. Clausuró los templos de los demás dioses, arrancó de las paredes sus nombres e imágenes y prohibió los rituales ancestrales. Los egiptólogos debaten si su versión de atonismo fue un monoteísmo estricto o una forma de enoteísmo, pero lo cierto es que instauró la primera religión estatal monoteísta conocida. Imagina los nuevos templos al aire libre de Akenatón, donde los sacerdotes del sol cantan al amanecer, y toda la devoción del reino se centra en un solo dios, un espectáculo religioso sin precedentes. Los efectos de la reforma atonista se sintieron en todos los ámbitos. Políticamente, Akenatón concentró el poder religioso en la corona, despojando a los influyentes sacerdotes de Amón de sus templos y riqueza. El clero tebano, que antes dominaba la escena pública, quedó desplazado. Por primera vez, el faraón era el único mediador con lo divino. Artísticamente, surgió el estilo Amarna. Esculturas y relieves de la familia real muestran formas naturales y fluidas, con cabezas alargadas, torsos abultados y rasgos andróginos. En ellos, Akenatón, su esposa Nefertiti y sus hijas aparecen en poses íntimas, jugando o adorando juntos, un cambio radical con el formalismo anterior. Socialmente, la vida cotidiana también cambió. Se promovieron himnos solares, funerales sin momias tradicionales, y los festivales reales se celebraban en honor al Atón. Estas reformas provocaron asombro y descontento en la población acostumbrada al antiguo orden religioso. En el año 5 de su reinado, Akenatón llevó a cabo su proyecto más grandioso: fundar una nueva capital al servicio del sol. Anunció que el dios Aten le había señalado un sitio sagrado, una planicie junto al Nilo, rodeada de acantilados con forma de jeroglífico AKH, horizonte, donde el sol sale cada mañana. Allí levantó Aketatón, la ciudad del horizonte de Atón, hoy conocida como Amarna. Con rapidez se erigieron palacios reales, templos abiertos al cielo sin techos, para que el sol los bendijera directamente, y enormes murallas. Para acelerar las obras, se usaron bloques de piedra ligeros llamados talatat, lo que permitió completar los edificios principales en apenas 3 años. Imaginemos soldados y artesanos arrancando el desierto.
columnas de piedra emergen bajo el sol naciente, mientras el faraón observa emocionado la visión de su reino solar alzándose ante él. Estos cambios no estuvieron exentos de resistencia. Los acaudalados sacerdotes de Amón vieron su privilegio evaporarse y algunos conspiraron en las sombras. Gran parte del pueblo, confundido por la súbita desaparición de sus antiguas deidades, sintió temor y rechazo ante el nuevo culto del sol. Al morir Akenatón, la atmósfera cambió bruscamente. Su hijo, o tal vez hermano menor, Tutankamón, subió al trono y abandonó el atonismo. El joven faraón cambió su nombre a Tutankamón, devolvió el culto de Amón a su esplendor y reabrió los templos de los dioses tradicionales. En pocos años, Amarna fue abandonada y las inscripciones que celebraban al Atón fueron borradas. Pronto Tutankamón, Ay y finalmente Horemheb ordenaron destruir los monumentos de Akenatón y eliminar su nombre de los registros oficiales. De este modo, la herejía atonista quedó sepultada bajo el regreso al antiguo orden. La muerte de Akenatón, hacia el año 1336 a.C., está rodeada de misterio. Su reinado duró 17 años según las fechas conocidas, pero su tumba en Amarna quedó vacía, lo que alimentó leyendas sobre su final. Casi de inmediato, el nuevo faraón Tutankamón deshizo las reformas religiosas. Restauró a Amón como dios principal, cerró los santuarios atenistas y regresó la capital a Tebas. En poco tiempo, Egipto olvidó casi por completo al monarca hereje. Sus estatutos fueron destruidos y su nombre omitido de los anales reales. Por décadas nadie mencionó a Akenatón, como si nunca hubiera existido. Así concluyó su breve experimento. El antiguo equilibrio político-religioso renació, y el sol de Amarna se ocultó tras un oscuro velo de silencio. No fue sino hasta el siglo XIX que Akenatón reapareció en la historia. El redescubrimiento de Amarna reveló palacios derruidos y estelas semienterradas que contaban el mito de este rey singular. Los exploradores, desde Flinders Petrie en 1907 hasta Howard Carter en 1922, sacaron a la luz su ciudad y sus tesoros olvidados. Desde entonces, Akenatón ha despertado la fascinación mundial. Algunos expertos lo describen como un revolucionario, un visionario del monoteísmo o el primer individuo en la historia, mientras que otros lo consideran un fanático o un déspota religioso. Su estilo artístico, único en Egipto, inspiró teorías sobre su salud y simbolismo social. Incluso el psicoanalista Sigmund Freud lo vinculó con Moisés, sugiriendo que el judaísmo podría haberse originado en el atonismo. Sin embargo, hoy la mayoría coincide en que su reforma fue un fenómeno fugaz. Akenatón simboliza el poder transformador de las ideas. Aunque su herejía fue finalmente borrada, su atrevimiento cambió para siempre cómo vemos el antiguo Egipto. Sus antiguos templos al sol y sus estatuas alargadas siguen en museos y conferencias, recordándonos que, por muy breve que sea, un rayo de revolución puede atravesar milenios de tradición. ¿Tú qué opinas? ¿Fue Akenatón un héroe monoteísta o un emperador desbocado? Deja tu comentario abajo, dale a me gusta y suscríbete para más historias increíbles del antiguo Egipto.